Vamos a empezar primero con el tema de los plazos legales para la cancelación de los FDIs. Esto es un tema que causa y genera muchas controversias, al margen de que si esto es legal o no, constitucional o inconstitucional. Al margen de todo eso, tenemos que irnos a la fundamentación, a lo que establece el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. En los párrafos cuarto, quinto y sexto, que son los párrafos que nos hablan acerca de la cancelación, y hay que ponerle muchísima atención a lo que nos dicen al respecto. Salvo que las disposiciones fiscales prevean un plazo menor, los comprobantes fiscales digitales por Internet solo podrán cancelarse en el ejercicio en el que se expidan. Y ojo, y siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Prevé que alguna disposición fiscal pueda prever un plazo menor. Sin embargo, el plazo que establece es que se cancelen dentro del ejercicio en el que se expiden. Más adelante vamos a hablar de ciertas facilidades para cancelar ciertos tipos de CFDI fuera del ejercicio una vez que haya concluido el ejercicio en el que se expidieron. El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, y te repito lo que ya te he repetido en todas estas sesiones de CFDI, las reglas de carácter general se está refiriendo a reglas de resolución miscelánea fiscal, guías de llenado, documentos técnicos, esquemas, documentos de preguntas y respuestas, documentos de casos prácticos. A todo eso se refiere el artículo 29A cuando nos dice reglas de carácter general y establecerá la forma y los medios en las que se deberá de manifestar la aceptación a la que se refiere el párrafo anterior, la mecánica en la que va a contestar la solicitud de cancelación la persona o empresa contribuyente receptora de la solicitud de cancelación. Cuando los contribuyentes cancelen comprobantes fiscales digitales por Internet que amparen ingresos, ojo, porque nos habla el término legal, el que se encuentra en Código Fiscal de la Federación, nos dice, los que amparen ingresos deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación. Recuerda que ya habíamos hablado de los FDIs de egreso en sesiones pasadas, donde también nos hablábamos acerca de la materialidad y razón de negocio al momento de emitirlas y también al momento de cancelarlas. En el caso de los FDIs de ingresos, junto con la cancelación deberé de reunir todos los comprobantes documentales que justifiquen la cancelación y el motivo de la cancelación. No solamente voy a cancelar por cancelar, voy a cancelar porque, y esto es una práctica bien común, muy perpetuada por grandes contribuyentes y muy incitada por estos grandes despachos, por estas grandes firmas que se dedican a las auditorías, a dictaminar estados financieros, y no sé por qué, esto es algo que a la fecha me sigue pareciendo sumamente extraño. Se supone que en teoría estas compañías, estas grandes empresas, estos contadores, estos fiscalistas tan importantes que tanto salen publicados en las revistas, ¿por qué no le saben al CFDI? ¿Por qué siguen recomendando y perpetuando este tipo de prácticas? Prácticas como te emití el CFDI en noviembre o diciembre del año pasado, no te lo pagué, te lo emití como PPD, como se deben de emitir los CFDIs que aún no han sido pagados. Te lo emití como PPD, pero en enero te lo voy a pagar y resulta que en enero me comunico con el contribuyente y le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el despacho que me está revisando me dice que lo tengo que cancelar. Cancélamela y vuélvela a emitir en enero para podértela pagar. Esto no tiene fundamentación alguna, no tiene justificación. ¿Cómo lo vas a cancelar si Código Fiscal de la Federación te está diciendo que si cancelas CFDIs que ampares ingresos, de entrada lo primero que debe de existir es una justificación legal? ¿Por qué razón lo estoy cancelando? Hay un error en el RFC, hay un error en la descripción, hay un error en la clave de producto o servicio, hay un error en el nodo de impuestos, hay un error en la relación, hay un error en la descripción, hay un error en las cantidades, hay un error en los descuentos, el N número de errores que quieras que pueda contener. Pero si no contiene ningún error y simple y sencillamente quieren que lo canceles porque el CFDI que te van a pagar, que lo emitiste como PPD en el ejercicio anterior, te lo van a pagar en un ejercicio distinto, pues eso no es una justificación. Nada justifica que tengas que cancelar este tipo de CFDIs. Y además de esto, no solamente tendrás que haber justificado la cancelación, sino también reunir los soportes documentales
que soporten materialmente el motivo de dicha cancelación. Entonces, si esto de entrada no tiene justificación, ¿cómo vas a darle soporte documental? ¿Cómo vas a darle soporte material al motivo por el cual cancelaste dichos CFDI? Levanta la mano si te suena de algo esta situación, que te piden que nada más porque sí, canceles un CFDI PPD y lo emitas en un siguiente ejercicio o en un siguiente mes, solo por el hecho de que te lo emitieron en uno anterior. Y esto es una muy mala práctica y nosotros mismos seguimos perpetuando estas prácticas al aceptarlo. ¿Por qué? Porque pues me dice mi cliente es que si no, no te lo puedo pagar. Bueno, entonces tendríamos que empezar a tener una reeducación al respecto de la emisión y la recepción de los FDIs, pero ¿cómo te vas a sentar con tu cliente o con tu proveedor a hablarle de esto si no conoces el fundamento, si no sabes de dónde viene? Porque no es algo nada más que vaya a pasar porque sí, sino que tienes que hablar con tu cliente y decirle, oye, mándale esto a tu despacho, mándale esto a tu contador y dile que aquí en el Código Fiscal de la Federación, artículo 29A, me dice que para que yo te pueda cancelar un CFDI de ingresos, debo de justificar por qué razón lo estoy haciendo y debo de reunir el soporte documental del motivo por el cual lo cancelé. Entonces dile a tu contador que si me puede mandar la justificación legal de por qué lo voy a cancelar y además me diga cómo reunir materialmente la documentación que justifique la cancelación, el motivo, va, te lo cancelo y te lo reexpido, pero pues primero que me lo mande, que no me lo pida así nada más porque sí, nada más porque es que corresponde al ejercicio anterior, no pasa nada, es un PPD. Cuando te lo pague te emito el complemento de pago y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Pero si nosotros no lo sabemos, ¿cómo se lo vamos a pedir a nuestros clientes o a nuestros proveedores? Porque además, el asunto no para aquí. Si continuamos con este sexto párrafo, al final nos dice, misma que podrá ser verificada por las autoridades fiscales en el ejercicio de facultades establecidas en este código, es decir, que serán susceptibles de revisión por parte de la autoridad. Y si la autoridad determina que no hubo justificación alguna, no hubo motivo por el cual cancelar y no reuniste suficientes soportes documentales para darle materialidad a esa cancelación, puede desconocer la cancelación, que traerá como consecuencia que tengas que o debas de reconocerlo como un ingreso acumulable. Y aquí es donde te vas a meter en un problema y donde vas a tener que empezar a pensar de la siguiente forma: ¿qué me conviene más? ¿Que el cliente no me lo pague o me lo pague, o meterme en un problema con la autoridad que inicie facultades de comprobación? Yo tengo un montón de cancelaciones de este tipo sin soporte documental, sin justificación ni motivo alguno, y la autoridad me los desconozca. ¿Cuánto me va a costar esto en lana contra lo que el cliente me vaya a pagar o no me vaya a pagar por quererle seguir con este tipo de prácticas que no tienen justificación alguna? Entonces hay que empezar a verlo desde esa perspectiva. Yo sé que cuesta mucho trabajo, yo sé que algunos dirán, pues es que si no, no me lo pagan. Te repito nuevamente, ¿cuánto te va a pagar por este CFDI? ¿Cuánto te están pagando por esta mala práctica? ¿Y cuánto te puede costar en ejercicio de facultades de comprobación que te desconozcan este tipo de cancelaciones? Continuando con el tema, una adición reciente a la Ley de Ingresos de la Federación para 2025, algo que también causó mucho ruido, mucha polémica, sobre todo por el tema de que ya hay criterios judiciales que determinan que es inconstitucional, que te obligan a cancelar solo en el ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Al margen de todo esto, nos dice la Ley de Ingresos de la Federación para 2025, artículo 22, para los efectos del impuesto sobre la renta y del Código Fiscal de la Federación se estará a lo siguiente: sexta y última fracción del artículo 22, para efectos de lo dispuesto en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, en sustitución de la porción normativa correspondiente al plazo para la cancelación de comprobantes fiscales digitales por Internet, estos podrán cancelarse a más tardar en el último día del mes en el cual se deba presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el comprobante. Ojo, siempre que la persona a favor de quien se expida acepte su cancelación. Y aquí viene el tema de por qué esto causa ruido y causa polémica, porque y ahorita lo vamos a ver más adelante en la parte de reglas de resolución miscelánea fiscal, porque las cancelaciones van a ocurrir
por dos motivos. El hecho de que un CFDI quede marcado como cancelado va a ocurrir por dos motivos. El primero, porque expresamente lo aceptó el receptor del comprobante. Le llegó la solicitud, entró a su buzón tributario, entró al apartado de cancelar, recuperar, autorizar CFDIs, etcétera, vio mi solicitud y la aceptó. Y la segunda por la que va a ocurrir es por el transcurso del tiempo. Si yo mando una solicitud de cancelación, el contribuyente receptor no se enteró, no lo vio, no se dio cuenta, no le avisé y pasan 3 días, automáticamente se va a dar por aceptado. Pero esto no quiere decir que quien recibió la solicitud la aceptó, simple y sencillamente por un plazo de tiempo que establece una disposición que ni siquiera es legal, no es una disposición que se prevea en ley, sino que es una disposición que se prevé de forma reglamentaria y solamente por el hecho de haber transcurrido ese tiempo se da por cancelado, con un estatus de cancelación cancelado sin aceptación del receptor y se cancela. Entonces, el problema de la controversia que causa la adición en el artículo 22 de la Ley de Ingresos de la Federación es que para que puedan aceptarte la cancelación al último día del ejercicio, al último día del mes que tengas para presentar la declaración del ejercicio en el que expediste, es que la persona a favor de quien lo expediste acepte la cancelación. Expresamente haya ido y aceptado y tu comprobante esté marcado como cancelado con aceptación. Esto causa mucho ruido, mucha controversia, te repito, al margen de lo que ya hayan definido los tribunales al respecto de si esto es legal o no, si es constitucional o no. Ahí está en Ley de Ingresos de la Federación. ¿Qué sanciones tengo entonces por cancelar fuera de los plazos señalados? Artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. Infracciones relacionadas con la obligación del pago de contribuciones, presentación de declaraciones, solicitudes, etcétera. No cancelar los comprobantes fiscales digitales por Internet de ingresos cuando dichos comprobantes hayan sido emitidos por error o sin una causa para ello. Ojo, porque el problema no solamente se va a quedar aquí, en que no tienes una justificación, no puedes soportar materialmente el motivo por el cual cancelaste y por lo tanto te puedan desconocer la cancelación con el efecto que va a traer de que te lo vayan a considerar un ingreso acumulable, sino que no solamente se va a quedar aquí, sino que esto también es un tema de sanción, haber cancelado sin una causa para ello o cancelarlos fuera del plazo establecido en el artículo 29A, es decir, una vez que haya terminado el ejercicio o una vez que hayas llegado al último día del mes en el cual tuviste que haber presentado la declaración anual del ejercicio en el que lo expediste. Entonces, nota que vamos viendo que no es algo tan sencillo, no es nada más un tema de, es que mi cliente me lo está pidiendo así, es un tema de malas prácticas que además, por ser un tema de malas prácticas, nos puede llevar a una sanción por haber cancelado sin una causa para haberlo hecho. A quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, etcétera, etcétera, de un 5 a un 10% del monto de cada comprobante fiscal, tratándose del supuesto establecido en la fracción anterior. Es decir, entre el 5 y el 10% de cada uno de los FDIs que no hayas cancelado cuando se hayan emitido con error o de los que hayas cancelado sin una causa para ellos o que los hayas cancelado habiendo causa para ello, teniendo error, pero que lo hayas hecho fuera de los plazos establecidos. Notas que se empieza a tornar un poco preocupante el tema de cómo estamos realizando cancelaciones de CFDI sin contar con justificación, sin contar con soportes documentales o motivos para hacerlo. Puedes levantar la mano si te suena de algo esto que te sigo platicando al respecto de cancelar o no cancelar. ¿Por qué voy a cancelar? Solamente porque sí, porque si no, no te lo voy a pagar. Es un tema, es todo un tema, y esto implica tener que reeducarnos primero a nosotros mismos y compartir esta reeducación con todos nuestros clientes y proveedores. Facilidades aplicables a los plazos de cancelación. Decir facilidades, pues entre comillas, porque así como facilidad, vamos a verlo.
Regla 2.7.1.46. Plazos para la cancelación del CFDI. Para los efectos del artículo 29A, cuarto párrafo del Código Fiscal y 22, fracción sexta de la Ley de Ingresos para la Federación, la cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el último día del mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Regla 3.13.29. Para los efectos de los artículos 29A, cuarto párrafo, 113G, fracción quinta, segundo párrafo de la ley del ISR, ley de ingresos de la Federación, etcétera, los contribuyentes que tributen en el régimen simplificado de confianza podrán cancelar los FDIs globales que emitan a más tardar el último día del mes de abril correspondiente al ejercicio fiscal siguiente en el cual se expidió el citado comprobante. Aquí la regla 3.13.29 específicamente nos manda al último día del mes de abril, porque se trata de una disposición aplicable a personas físicas. Específicamente nos habla del mes de abril, porque luego puede ocurrir que el último día de abril, que es cuando vence el plazo para la presentación de la declaración anual, sea un día inhábil, caiga en viernes, caiga en sábado, caiga en domingo, y entonces el plazo para el cumplimiento, ojo, para el cumplimiento de la presentación de la declaración, se corra al siguiente día hábil, que sería el lunes, ¿no? Y esto contando con que se van ahí a acomodar varios días que pueden considerarse inhábiles, porque recuerda que el 1 de mayo es un día que no se considera hábil, entonces probablemente nos vayamos a ir hasta el día 2. En esos casos, la facilidad para aplicar la cancelación de los FDIs globales del régimen simplificado de confianza de las personas físicas únicamente va a ser hasta el último día de abril, indistintamente de que la obligación del cumplimiento de la presentación de la declaración se haya recurrido al siguiente día hábil, toda vez que el 30 hubiera caído en un día que no fuera hábil. Así es que ojo con esto, hay que tener cuidado. No nos está extendiendo más allá del último día de abril, como sí puede ocurrir con el cumplimiento de la presentación de la declaración, que sí se puede ir incluso hasta el día 2 de mayo. Así que como ves, facilidades como tal, pues no tanto en realidad. A la autoridad le gusta llamarle facilidades por el hecho de que están agrupadas y contenidas en la resolución miscelánea fiscal, pero como te habrás podido dar cuenta, la resolución miscelánea fiscal en los últimos por lo menos 3 años, en lugar de darnos más facilidades a los contribuyentes, nos ha estado dando más cargas administrativas a los contribuyentes, lo cual, en mi opinión, va completamente en contra del espíritu de lo que debería de ser una resolución miscelánea fiscal, aunque bueno, esta es solamente mi opinión. Regla 2.7.1.34, aceptación del receptor para la cancelación del CFDI para los efectos de los artículos 29A, etcétera, etcétera. Cuando el emisor de un CFDI requiera cancelarlo, podrá solicitar la cancelación a través del portal del SAT. El receptor del CFDI recibirá un mensaje a través del buzón tributario indicándole que tiene una solicitud de cancelación de un CFDI, por lo que deberá manifestar a través del portal del SAT a más tardar dentro de los 3 días siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación del CFDI, la aceptación o negación de la cancelación del CFDI, es decir, cuando expresamente es el contribuyente quien acepta la cancelación. El SAT considerará que el receptor acepta la cancelación si, transcurrido el plazo al que se refiere el párrafo anterior, no realiza manifestación alguna. Aquí es cuando va a ocurrir de manera automática la cancelación, cuando hayan pasado más de 3 días sin que el receptor hubiera aceptado o negado la cancelación, que sí llega a pasar, que no se enteran, que no se dan cuenta, que no les avisas, que no están al pendiente y se da por cancelado el CFDI. Continuando con el texto de la regla, el SAT publicará en su portal las características y especificaciones técnicas a través de las cuales los contribuyentes podrán dar trámite a las solicitudes de cancelación presentadas a través del citado órgano. Ojo con esta parte, que aquí es donde se empieza a tornar interesante. Cuando se cancele un CFDI que tiene relacionados otros CFDIs, estos deberán cancelarse previamente. No podemos cancelar un CFDI origen que tenga CFDIs relacionados. Para poder cancelar ese CFDI de origen,
debemos primero cancelar todos aquellos que estén relacionados al CFDI. Y si esos CFDI a su vez tienen otros CFDI relacionados, pues habrá que en cascada ir cancelándolos todos para que quede, vamos a decirlo así, libre, entre comillas, ese CFDI origen y poderlo cancelar. En el supuesto de que se cancele un CFDI aplicando la facilidad señalada en esta regla, pero la operación subsista, se emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado de los CFDIs que señala el anexo 20. Ojo, porque aquí es donde se empieza a tornar interesante. Pregunta, compañeros, ¿cuántos de ustedes que cancelan CFDIs cuyas operaciones subsisten relacionan los CFDIs que cancelaron? Levante su mano. 1, una manita levantada. 2, ahí van 2. 3, gracias compañeros. 3 manitas levantadas, gracias, pueden bajar su mano, y todos los demás no levantaron la mano. Entiendo entonces que no le aplican una relación. El tema de por qué le aplican una relación o no viene también del tema de que al cliente le parece extraño, porque no están acostumbrados porque no lo saben simplemente, no se han ido a leer las disposiciones, y también porque quien se encarga de la emisión y recepción de los CFDIs muchas veces son compañeros, son colegas, son colaboradores que pues no están al pendiente de este tipo de disposiciones. Entonces les mandas un CFDI que sustituye a uno que cancelaste, se lo mandas con un tipo de relación y te dicen, ¿sabes qué? No, cancélamelo, no le pongas relación. Oye, pero ¿por qué no le voy a poner relación? Porque no quiero, por eso. Y si no me lo mandas como yo quiero, no te lo voy a pagar. Pregunta, levanten su mano, ¿a cuántos de ustedes les suena familiar esto? Que te piden volver a cancelar un CFDI porque le agregaste una relación. Gracias, gracias. No, aquí ya todos levantaron la mano. Exactamente. Y esto es una mala práctica también, que no tiene fundamento y que no hay un motivo para la cancelación. Y recuerda que esto es sancionable desde Código Fiscal de la Federación y también puede llevar una multa si la autoridad en ejercicios de facultades de comprobación determina que no hubo razones, motivos ni justificaciones para dichas cancelaciones y que además las emitiste mal, porque la propia disposición te está diciendo, si la operación subsiste, debes de emitir uno nuevo que esté relacionado con el cancelado, de acuerdo a lo que establece la guía de llenado del CFDI. Ah, pero es que, ¿dónde está la guía de llenado del CFDI? Pregunta, compañeros, levante su mano. ¿Cuántos de ustedes ya han visto la guía de CFDI para cancelaciones? Levante su mano. Y esta ya tiene sus años, ¿eh? Esta salió al tiempo que empezó la vigencia del CFDI 4.0. ¿Ya levantó la mano alguien? Compañera Jenny García, qué gusto verla. Gracias por acompañarnos. Nadie, solamente una persona levantó la mano. Ojo, porque está la guía de llenado del CFDI y está también la guía de cancelaciones. Son dos guías distintas. Y la guía de cancelaciones, desde que se emitió en un primer momento, ahí está vigente desde el 2022. No ha sufrido cambios hasta el día de hoy. Es exactamente la misma. Es decir, que ya tenemos 3 años con esa guía de cancelaciones, que de hecho la autoridad no la llama guía, la llama manual de cancelaciones, que ahorita te la voy a mostrar. Y mucha gente desconoce que esto existe. Se quedan en la mera anécdota de, es que hay una forma de cancelar, hay un procedimiento para cancelación, pero como no nos gusta quebrarnos la cabeza, como no nos gusta batallar, no nos gusta perder el tiempo, ¿qué es lo que le decimos al cliente o al proveedor? No me relaciones nada, solo cancélamela y vuélvemela a mandar, si no, no te la pago. ¿Cierto? Ahí está la disposición, de aquí nace esa obligación de relacionar el CFDI por la operación que subsista con el CFDI que cancelaste. Los contribuyentes también podrían realizar la cancelación del CFDI de forma masiva, lo cual trae algunos inconvenientes que ahorita vamos a platicar. El hecho de cancelar de forma masiva, si no es necesario hacerlo y te puedes tomar el tiempo de hacerlo uno a uno, adelante. Si no, bueno, hay procedimientos para cancelar de forma masiva, observando para ello las características y especificaciones técnicas que para ello se publiquen en el portal del SAT, debiendo contar con la aceptación del receptor de los CFDI de conformidad con lo señalado en el segundo y tercer párrafo de esta regla.
Sí hay métodos para cancelación masiva. Todos los proveedores de certificación deben de tener implementados en sus portales o en sus programas los procedimientos de cancelación masiva. Sin embargo, esto puede traer como consecuencia cierto tipo de errores que me vayan a complicar el tema de seguir el procedimiento de la guía de cancelaciones, que ahorita lo vamos a platicar. Cancelación sin aceptación del receptor, porque también hay cancelaciones sin aceptación, no solamente cancelaciones con aceptación. Pregunta: cuando se cancela con motivo 02, pero se le agrega la nueva factura a la relación 04 sustitución, ¿es correcto hacerlo de esta manera? Depende del escenario. Ahorita vamos a ver escenarios de cancelación, compañera, y ahorita vamos a ver cuándo marca la guía de cancelaciones que sí podemos hacer esto, porque no en todos los casos lo marca. Y recordemos nuevamente lo que ya les había comentado en las sesiones anteriores de CFDI: las guías de llenado son la forma correcta de llenar y emitir un CFDI. Lo mismo pasa con la cancelación. El manual o la guía de cancelaciones es la forma correcta de cancelarlo. No lo vas a cancelar nada más porque a ti te parece que está bien o no, o porque te parece lógico o ilógico. De hecho, ahorita vamos a ver los casos de la guía de cancelación y va a haber unos casos que vas a decir, pues esto no tiene sentido en lo absoluto. Y te repito lo que ya te había dicho en las sesiones anteriores: no se trata de que sea lógico, no se trata de que sea intuitivo, se trata de que sea la forma correcta, y si está en la guía o en el manual es la forma correcta. Cualquier otra distinta a la que plantea, a los escenarios que plantea la guía, pues de entrada hay que considerar que está mal hecha. Pero sí, compañera, sí se puede tener un CFDI cancelado con motivo 02 sin relación, y que en el nuevo CFDI le metas la relación por sustitución, que ese es otro tema. Un tema es la relación de la cancelación y otro tema es la relación de la sustitución. Son dos relaciones distintas que también ahorita lo vamos a platicar. Sí se puede, pero no en todos los casos. Continuando, cancelación sin aceptación del receptor, regla 2.7.1.35, para los efectos del artículo 29A, etcétera, etcétera. Los contribuyentes podrán cancelar un CFDI sin que se requiera la aceptación del receptor en los siguientes supuestos, que tampoco son tantos, los que amparen montos de hasta 1,000 pesos, 1,000 pesos totales, 1,000 pesos incluyendo el IVA, o sea, no 1,000 pesos masivas, sino 1,000 pesos junto con todo y el IVA. Los de nómina, porque esos los emites tú sin problema de recepción. Los de egresos, que también esos los emites tú sin problema de recepción. Los de traslado, que es los de traslado, también es otro de los grandes incomprendidos del CFDI que casi nadie utiliza. Pregunta: sin considerar que esto puede llevar carta aporte o no, que ese es un tema aparte, ¿cuántos de ustedes utilizan CFDIs de traslado? Levante su mano. Uno levantó su mano. Gracias. Y casi todos en algún momento vamos a requerir de CFDIs de traslado, que ahorita también vamos a platicar un poquitito de esto, vamos a platicar más adelante cuando veamos escenarios de relación, pero sí son uno de los menos utilizados, de los que legalmente hay obligación de expedir, y uno de los más incomprendidos también. Los que emitas por concepto de ingresos expedido a contribuyentes del extinto RIF, si es que todavía existieran los RIF, todavía alguien debe de tener RIF, que amparen retenciones e información de pagos, en estos tampoco tienes problema de recepción. Los expedidos en operaciones realizadas con el público en general, siempre y cuando los hayas emitido conforme a la regla 2.7.1.21, que no hay una validación extra para esto. Siempre que encuentre el nodo de operación global, lo cancela, aunque no hayas reunido todos los requisitos del 2.7.1.21, pero sin bronca lo puedes cancelar. Los emitidos a residentes en el extranjero, de conformidad con la regla 2.7.1.23, acuérdate, RFC genérico XCXX, cuando la cancelación se realiza dentro del día hábil siguiente a su expedición, aquí indistintamente a qué régimen se lo emitas, indistintamente el tipo de CFDI, indistintamente del monto del CFDI, si estás dentro del día hábil siguiente, puedes cancelarlo sin aceptación del receptor. Por concepto de ingresos expedidos por contribuyentes que enajenan bienes, usen o gocen temporalmente de bienes inmuebles, otorguen el uso o goce de afectación de un terreno, bien o derecho, incluido derechos reales, ejidales o comunales, así como contribuyentes que
se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o de pesca en los términos de la regla 2.7.4.1, los emitidos por los integrantes del sistema financiero, los emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos. Cuando se cancele, ojo, nuevamente, cuando se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsiste, se emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado, de acuerdo con la guía de llenado del CFDI que señala en anexo 20. Otra vez nos habla de la obligación de que si la operación subsiste una vez cancelándola, cuando emite el CFDI con la corrección, vamos a llamarlo así, el CFDI nuevo, deberé necesariamente de relacionarlo con el CFDI anterior, con el CFDI que ya está cancelado. Y esto cobra bastante importancia y relevancia en el tema de los CFDIs que emitimos como pagos en una sola exhibición, cuando la corrección la estamos realizando en un mes distinto al mes en el que la emití. ¿Por qué? Luego muchos me dirán, es que aunque le agregue la relación como quiera me lo precarga. No pasa nada. Es cierto, ocurre. Ocurre que a pesar de que le agregues el tipo de relación por sustitución y que no tengas obligación de acumularlo nuevamente, te lo va a considerar en el precargado. Eso sí pasa y va a seguir pasando y quién sabe por cuánto tiempo más vaya a pasar antes de que esto se arregle o se solucione con el tema de los precargados. Porque incluso me atrevería a decirte que probablemente esto no vaya a pasar jamás, jamás vayan a arreglar esta parte en el tema de los precargados. Así es que cobra mucha relevancia. ¿Por qué? Porque solo esto es lo que nos va a ayudar a poder fundamentar a la autoridad cuando me llegue una carta de invitación de por qué no estoy acumulando una factura que emití en pago en una sola exhibición y me aparece en el precargado, porque así es como la autoridad se da cuenta para las cartas de invitación. No creas que el tema de inteligencia artificial para el SAT es un tema del otro mundo, es un tema realmente bastante simple y sencillo, tan sencillo como que la inteligencia artificial que utiliza el SAT ni es tan inteligente como ellos creen, ni es tan complicado de entenderlo para nosotros. Basta con que ellos te precarguen un dato y tú lo modificas manualmente para que te llegue una carta de invitación. Y esto no tiene ningún tipo de sustento ni fundamentación legal, porque es a ti a quien te corresponde decirle al SAT, mira, esta regla que tú emitiste como reglas de carácter general dice que yo tengo que relacionar el CFDI con el cancelado. Esta es la razón por la cual yo estoy emitiendo un CFDI de tipo pago en una sola exhibición con un tipo de relación por sustitución de un CFDI que ya acumulé previamente en meses anteriores y por lo tanto no tengo la obligación de volverlo a acumular. Y te va a decir el SAT, ok, nada más justifícame el tipo de relación. Ah, pues mira, es el tipo de relación 04. Perfecto, no lo acumules. Ya no tienes obligación de acumularlo. Pero si no le agregas la relación porque tu cliente te dice, no me le agregues la relación porque si no, no te lo pago o si no, ya no te vuelvo a contratar, pues ahí te vas a meter en una bronca porque cómo vas a justificar, cómo le vas a dar soporte documental, cómo le vas a dar fundamentación a esto. Compañeros, antes de pasar ahora sí a los escenarios de cancelación de la guía o del manual de cancelaciones, por favor, póngame sus dudas en el chat. Antes de pasar ahora sí ya a los motivos de cancelación, cómo, cuándo y por qué los voy a utilizar siguiendo la guía de llenado o el manual de cancelaciones. Ojo, compañeros, me manda aquí un compañero una situación bien interesante. Y te lo planteo de la siguiente forma. Yo siempre se los digo, cada vez que tú vayas a tomar una capacitación, ya sea que sea un evento gratuito como en el que estamos ahorita, ya sea que sea un evento de pago, ya sea que lo tomes con la capacitadora más reconocida del mundo o que la tomes con el expositor más desconocido del mundo, independientemente de todo eso, yo siempre te recomiendo irte al fundamento legal. Nunca aceptes prácticas o sugerencias de prácticas que no tienen una fundamentación legal real, porque te vas a quedar en ese margen de la ley en el que no estás haciendo las cosas correctamente. Por más que la apreciación de lo que vayas a hacer te parezca lógica y te parezca coherente. Te lo comento porque ahorita un compañero pone sobre la mesa una situación.
me dice, ¿qué pasa con los CFDIs que se relacionan por sustitución de operaciones que ya fueron pagadas y cuando las vuelvo a refacturar, utiliza el término refacturar, se emiten como PPD y posteriormente se les asigna un complemento de pago? ¿Por qué hacen esto? Porque para hackear al precargado. Vamos a suponer que en el mes de enero yo emito un CFDI que ya me pagaron y lo emito como pago en una sola exhibición porque ya está pagado. Me lo pagan por completo. Resulta que en el mes de marzo se dan cuenta que contiene un error en la descripción, un error en el uso del CFDI, un error en la clave de producto o servicio, un error en lo que tú quieras. Pero ese CFDI ya está pagado. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ojo, y al decir debo me estoy refiriendo a lo que legalmente y reglamentariamente tengo que hacer, que es cancelar el CFDI que tiene errores, el que emití en enero, cancelarlo, emitir uno nuevo en el mes de marzo, en el que relacione por sustitución con el tipo de relación 04, que ahorita lo vamos a ver también, con el tipo de relación 04, CFDI, sustitución de CFDIs previos. Y la pregunta aquí que surge es, en marzo, que lo estoy emitiendo por sustitución, ¿lo puedo poner como PPD para que no me lo precargue el formulario del SAT y luego a esto anexarle un complemento de recepción de pagos, pero con la fecha de pago de enero para que no me lo precargue en la declaración de marzo? Pregunta, compañeros, ¿les suena de algo esta práctica? ¿Puede levantar su mano? Ándele, gracias. Todos levantaron la mano. Es una práctica bien común. Y sí entiendo la razón del por qué hacerlo, porque dices, es que me va a llegar la carta de invitación del SAT. Te repito, las cartas de invitación del SAT son un hecho. Nada de lo que hagas, de lo que yo te diga aquí en esta sesión, nada te va a salvar de una carta de invitación del SAT. Lo que te va a salvar de las consecuencias de la carta de invitación es hacer las cosas bien. Eso es lo que sí te va a salvar. Porque luego hay ahí en redes sociales un colega que también es divulgador y que él tiene un paradigma del cual no estoy, con el cual no estoy del todo de acuerdo, que él dice, es que todo lo tienes que hacer para que te cuadre con el robot del SAT. Y si todo te cuadra con el robot del SAT, olvídate de las cartas de invitación, lo cual de entrada es falso. Aunque hagas los malabares que quieras para que esto cuadre con el precargado del robot del SAT, esto no te va a librar de las cartas de invitación, primero. Y segundo, hacer esto no tiene ningún tipo de fundamentación. La fundamentación está en Código Fiscal de la Federación, que nos dice, si emites el CFDI, si al momento en el que tú emites el CFDI no ha sido pagado, adelante, PPD. Pero si al momento en el que tú emites el CFDI ya fue pagado, es pago en una sola exhibición. En marzo que cancelas el de enero y lo vuelves a emitir, ya está pagado. No tienes por qué emitirlo como PPD, lo vas a emitir otra vez como pago en una sola exhibición. Oye, pero me lo va a precargar. Sí te lo va a precargar. Lo vas a disminuir y punto. Con el fundamento legal de cómo lo relacionaste y por qué lo emitiste como pago en una sola exhibición. Porque así lo marca tanto la guía de llenado del CFDI como el Código Fiscal de la Federación, como las reglas correspondientes de resolución miscelánea fiscal. Para esto no hay fundamento. Y si lo vas a hacer así solo por hackear al precargado, pues suerte. Mis mejores deseos. Preguntan. Tengo una pregunta en cuanto a la facturación de Uber. Los archivos CSD no se subieron bien a la plataforma, por lo que las facturas salen a nombre de Digital Solutions y hasta abajo decía a cuenta de terceros y venían los datos del dueño del Uber. Esas facturas no las he visto en el portal del SAT. Sin embargo, en enero venían precargadas y de ahí notamos que se estaban emitiendo. ¿Ahí cómo puedo cancelar esos FDI? ¿O qué puedo hacer para no tomar esos ingresos ya que nosotros emitimos las facturas de los ingresos? Uy, aquí viene un problema. Bueno, esto ya entra un poco más al tema de plataformas. Estaría interesante a lo mejor más adelante, si hay tiempo y hay interés hacer un evento
un masterclass de plataformas, porque es todo un tema el tema de facturación en plataformas, de quién es la obligación de emitir los FDIs de entrada. La obligación de emitir los FDIs no es de la plataforma, la obligación es del contribuyente, de quien presta el servicio, en este caso de Uber. Sí hay una obligación cuando te registras en la plataforma de subir los certificados para que la plataforma emita los FDIs a tu nombre cuando los usuarios pidan los FDIs. ¿Qué pasa cuando no cargas los CSDs? La plataforma los emite. Recuerda que en CFDI 4.0 ya viene con un atributo llamado cobro por cuenta de terceros, es decir, cuando un tercero factura pero lo está cobrando a tu nombre. Por eso es que tú en tu sesión del SAT, en tu repositorio digital, no encuentras esos CFDIs, no los vas a encontrar jamás porque no los emitiste tú, los emitió la plataforma, pero en el nodo, en el atributo de por cuenta de terceros, pusieron tu RFC y tus datos, y es por eso que te aparecen a ti precargados. ¿Cómo los puedes cancelar? No los puedes cancelar tú, los tendría que cancelar la plataforma. ¿La plataforma los va a cancelar? Seguramente no, seguramente te va a decir que ya pasó el tiempo y que ya no los puede cancelar. ¿Qué es lo que tienes que hacer para empezar a corregir esto? Primero, subir tus certificados de sello digital a la plataforma, en este caso Uber, para que cada vez que un cliente, un usuario solicite la factura, ellos la emitan con tus datos y a ti te aparezca en tu repositorio. Segundo, ¿qué puedo hacer para no tomar esos ingresos ya que nosotros emitimos las facturas de los ingresos? Nada. Ese precargado que te aparece ahí, no lo puedes modificar porque aparece manifestado como por cuenta de terceros que alguien lo cobró y efectivamente ya están cobrados. ¿Qué es lo que puedes hacer? Las facturas de ingresos que tú emitiste, las tuyas, esas sí las puedes cancelar. Siempre que haya justificación para hacerlo, que la justificación sería no volver a acumular un ingreso que ya estás acumulando porque un tercero ya emitió un CFDI por cuenta tuya. Eso es lo único que podemos hacer, compañero. Interesante el tema de plataforma, ¿cierto? Bien, volviendo al tema del caso que plantea el escenario que plantea el compañero, yo, si me lo pregunta a mí, yo no lo haría así. La razón, porque el fundamento legal dice todo lo contrario. El fundamento legal dice, si al momento que emites el CFDI la operación ya fue pagada, es pago en una sola exhibición. La única razón por la cual tú puedas poner un PPD es que al momento de que emitas el CFDI no te lo hayan pagado, pero en este escenario específico ya te lo pagaron incluso en enero, ya tiene bastante que te lo pagaron, entonces debe ser pago en una sola exhibición. Gracias a ustedes, compañeros. Vámonos ahora sí a los motivos de cancelación. Los motivos de cancelación que vienen en la guía de llenado o manual de cancelaciones. Comparte una compañera. Los auditores del SAT a fuerza quieren que pagues impuestos si se emite como pago en una sola exhibición, pues porque la mayoría se deja, compañera, por eso sí, cuando ejercen facultades de comprobación o cuando no siendo facultades de comprobación, te llaman a una vigilancia profunda o a una vigilancia express, que ya manejan las dos, ellos siempre van a querer que pagues conforme a lo que está en CFDI. Siempre, eso va a ser siempre, también eso no te lo vas a poder quitar. Y como los contribuyentes se dejan, por eso terminan pagando. Pero sí, eso siempre va a pasar, compañera. El personal del SAT siempre va a querer que pagues sobre lo que está en CFDIs. ¿Por qué? Pues porque no sabes el fundamento para defenderte. Por eso es que se aprovechan los del SAT. Como uno como contribuyente de a pie pocas veces sabe y luego le preguntas al contador y resulta que tu contador tampoco le sabe, ¿qué te dice el contador? No, hombre, no los hagas enojar, que no le sigan rascando porque andamos bien mal. Y ese es otro de los argumentos de los contadores para no defender al contribuyente, que dice, no, deja, págale lo que te están pidiendo porque si no le van a seguir rascando y donde le sigan rascando y si te avienten facultades de comprobación, vamos a salir bailando. Y ese es otro de los grandes males que tenemos al respecto de por qué los contribuyentes no se defienden porque estemos las cosas bien mal. Compramos facturas chuecas, facturas que no existen y ahí andamos malabareando para disminuir la base de manera artificial y cuando me avientan la vigilancia profunda, ¿qué me dice el contador? No, ni le busques, págalo así como te lo están pidiendo, aunque no haya fundamento legal para hacerlo, compañera. Pregunta un compañero, ¿cómo timbro un CFDI de un pago de un mes anterior? Es decir, me pagan en febrero y me doy cuenta hasta marzo. Se timbra con forma de pago en una sola exhibición. ¿Y cuál sería el fundamento?
Así es, compañero. Si usted ya le pagaron en febrero y se da cuenta marzo y en marzo emite el CFDI, en marzo ya está pagada la operación, le emite como pago en una sola exhibición. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 29, 29A del Código Fiscal de la Federación, guía de llenado del CFDI 4.0. Ahí encuentra el fundamento. De hecho, mire, a propósito de que están preguntando muchos por eso, déjeme se las comparto. Debe nada más un minutito para podérselas compartir aquí rápidamente. Déjenme nada más accesar al portal del SAT. Les recomiendo bastante que vayan al micrositio del SAT de factura electrónica. Ahí se van a encontrar todo lo que estamos platicando. Déjenme buscarles la guía de llenado. Déjenme, se los comparto. Puede levantar su mano si ya están viendo en pantalla la guía de llenado del anexo 20 de comprobantes fiscales digitales por internet. Gracias. Pueden bajar su mano. Así es, compañero, en el mes de marzo no lo va a acumular, lo va a acumular en el mes en el que se lo pagaron, efectivamente. Bien, aquí le va el fundamento, compañero. Déjeme nada más. Vámonos a... ¿Dónde está? Aquí está. En el apartado de forma de pago nos dice la guía de llenado, se debe registrar la clave de la forma de pago de los bienes o prestación de los servicios. En el caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, los contribuyentes deberán considerar en esta la clave vigente correspondiente a la forma en la que se recibió el pago de conformidad con el catálogo de formas de pago. En este supuesto no se debe de emitir un CFDI al que se le incorpore el complemento de recepción de pago. Si usted le pagaron en enero y va a emitir el CFDI en marzo ya está pagado. Tiene que emitirlo como pago en una sola exhibición. En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión, caso que no es el suyo, compañero, porque usted ya lo recibió al momento que va a emitir el CFDI, entonces y solo entonces lo vamos a poner como PPD. Y a este sí le vamos a agregar un complemento de recepción de pagos en el momento en el que se reciba el pago. ¿Sí? Ahí está el fundamento legal, compañero. Bueno, esto viene aquí resumido en la guía de llenado, pero esto lo va a encontrar en artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Deme un segundito para regresar a la presentación. ¿Listo, compañero? Bien. Pregunta, si cancelo una factura del mes de abril el día de hoy con motivo CFDI relacionado y sustitución de CFDI, ¿esta última factura queda como si se hubiera cobrado en abril? Precisamente para eso son las relaciones del CFDI, compañero. Ahora, esto no tiene nada que ver con el precargado. El precargado actúa automáticamente. Encuentra un CFDI PUE, vámonos al precargado. Encuentra un complemento de pago con fecha de pago del mes, te lo carga el precargado. Esto va a pasar siempre. Aunque no tenga fundamento de ser, pero sí, compañero. Así como lo comenta usted, precisamente la cancelación con relación y la sustitución con relación precisamente son para eso, para que cuando te llegue la carta de invitación, tú puedas aclarar con la rastreabilidad de las operaciones y le digas, SAT, sí, te emití un pago en una sola exhibición, pero también mira, aquí está la relación del CFDI con el que cancelé y la sustitución 04, lo que manda el momento de la acumulación al momento en el que surtió efecto la operación. Y así es como aclaras la carta de invitación. Porque de otra manera, pues, ¿cómo la aclaras? No tienes fundamento. Bien, compañeros, ahora sí, creo que ya fueron todas las preguntas. Listo. Vámonos ahora hacia los escenarios de cancelación, que aquí es donde se va a poner interesante y donde te vas a dar cuenta que todos estos años, desde el 1 de enero del 2022 que inició el tema de los motivos de cancelación, llevamos entonces ya 2023, 24, 25, poco más, casi 3 años y medio ya que lo estamos haciendo mal. Nos dice la guía de llenado o el manual de cancelaciones. Motivo de cancelación 01. Comprobante emitido con errores con relación. En este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo cual lo debemos reexpedir, cualquier otro dato, el que tú quieras. En este caso, primero,
Se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. Consideraciones para utilizar este motivo 01. El más importante de todos, la operación subsiste y como subsiste se tiene que relacionar. Solamente la voy a utilizar en errores en conceptos, cantidades o cualquier otro que no implique un error de identificación del contribuyente, como que por error se lo hayas emitido otro contribuyente, porque ese ya es otro tipo de cancelación. ¿Cómo va a quedar el tema de la cancelación? Voy a emitir el CFDI nuevo con la corrección del error, al cual le voy a agregar el tipo de relación 04 con referencia al UUID del CFDI con error. En este primer momento, yo todavía no he cancelado el CFDI que tiene un error. Lo primero que voy a hacer es emitir el nuevo CFDI con la corrección. Pero la parte más importante para que este procedimiento funcione es que al CFDI nuevo yo le agregue el tipo de relación 04 sustitución de CFDIs previos y relacione el UUID del CFDI que voy a proceder a cancelar. Segundo paso. Se solicita la cancelación indicando el motivo y en su caso la relación con el UUID del CFDI que lo sustituye. Ojo, para que esto funcione, este primer CFDI ya debe de aparecer con el estatus de vigente, porque, pregunta compañeros, ¿hasta cuánto tiempo se puede tardar un CFDI en aparecer en el repositorio del SAT como vigente? Póngamelo en el chat. ¿Hasta cuánto tiempo se puede tardar en que lo emito y que aparezca ya en el portal del SAT como vigente? Gracias, compañera. Hasta 72 horas. No siempre pasa, pero sí pasa. A mí sí me ha pasado que en 72 horas no me aparecía como vigente. Pasa, ¿eh? Aunque pueden ocurrir, aunque puede pasar menos tiempo, pueden pasar 24, 48. En la mayoría de los casos, vamos a decir como en un promedio del 80-85%, esto pasa en horas, en 40 minutos, una hora y ya lo vemos reflejado, ¿no? Pero sí se puede llegar hasta, se puede ir hasta las 72 horas. Dice un compañero, debería de ser de inmediato, exactamente debería, pero lamentablemente no. Pero sí, sí debería de ser inmediato. Aunque puede llegar a pasar todo ese plazo, en la mayoría de los casos, 80%, 85% de los casos, 40 minutos, una hora. Hay casos en los que sí lo emites y ya lo checas en 2 minutos y ya aparece, también te puede tocar ese caso. Lo importante aquí es que cuando vayas a solicitar la cancelación del CFDI que contiene los errores, te hayas asegurado que primero este CFDI ya aparezca con estatus de vigente, porque si no te va a causar un error y te lo va a bloquear. Incluso hasta te puede bloquear los dos comprobantes y vayas a tener que aplicar otro procedimiento que también establece la guía de cancelaciones. Una vez que ya me aseguré de que aparece con estatus de vigente el CFDI nuevo, el que trae la corrección, ahora sí solicito la cancelación del viejito, del anterior, con motivo de cancelación 01, comprobante emitido con errores con relación, y voy a relacionar el CFDI del nuevo que sustituye, el que debe de traer la relación de sustitución 04. Trae las dos. En la cancelación reconozco el nuevo, en el nuevo reconozco a cuál estoy sustituyendo. Incluso aunque no hayan ocurrido en el mismo mes, o sea, esto puede ocurrir la cancelación 3 o 4 meses después, no importa. Lo saqué como pago en una sola exhibición, me lo va a considerar el precargado, sí, me va a llegar carta de invitación, sí, pero cuando te llegue tú vas a tener la rastreabilidad de tu operación y le vas a decir al SAT, ok, de conformidad con la regla tal, con tal artículo del Código Fiscal de la Federación, con tal facilidad, con lo establecido en tal punto de la guía de llenado, me dice que yo tengo que hacer esto. Y como ya está pagado al momento que ya lo emití, por eso lo emití como pago en una sola exhibición, pero ya está acumulado aquí. Por lo tanto, ya no tengo obligación de volverlo a acumular. Y eso es todo. Así es como vas a solventar tu carta de invitación. Pero si no lo sabes y simplemente cancelas y emites uno nuevo y no le pones nada de esto, aguas, porque entonces pierdes la rastreabilidad de la operación. Y entonces, ¿cómo le contestas al SAT? Porque le contestas, no, o sea, lo que pasa es que ya la había acumulado anteriormente. Ah, ¿y cómo estoy seguro de que es el mismo CFDI
que acumulaste, ¿por qué no lo relacionaste por sustitución? Es que se me olvidó, es que me dijo el cliente que si no se lo quitaba la relación ya no me iba a volver a pagar. Bueno, a lo mejor, bueno, no creo en realidad que el SAT te tome este motivo como una justificación, pero bueno, si así fue como pasó, tendrás que expresárselo en esos términos al SAT, a ver qué nos dice. Pero esta es la forma correcta en la que vamos a cancelar un CFDI con uno que lo sustituya, utilizando estos dos tipos de relaciones. Puede llegar a ocurrir, y ya te lo había comentado, que pasen unas horas antes de que este aparezca con estatus de vigente. Pero si yo no me espero a que esto ocurra y automáticamente quiero meter la cancelación, va a ocurrir algo como esto, me va a rechazar la cancelación y me va a decir folio de sustitución inválido. ¿Por qué? Porque todavía no aparecía como vigente. Esto pasa mucho cuando hacemos cancelaciones y sustituciones masivas. Por eso te comentaba, si te puedes dar el tiempo de hacerlo uno a uno, hazlo. Salvo que tú digas, no hombre, es que son 4,000 comprobantes. Ah, bueno, intenta hacerlo masivo, pero te puedes topar con esto, ¿eh? Si lo intentas hacer masivo, porque lo hace todo en la misma operación. Puede que no alcance a responder al tiempo el servidor del SAT para decirle que ese folio sí está timbrado correctamente y te vaya a regresar un error en la cancelación y te vaya a decir folio de sustitución inválido, y entonces ya vas a tener dos CFDIs que están autorrelacionados uno con el otro. ¿Y cómo le haces para cancelarlos? La propia guía de preguntas frecuentes y escenarios de cancelación conforme a la reforma fiscal 2022, que te decía que ya estaba desde el 2022 y desde entonces no ha sufrido modificaciones, por lo tanto todo lo que esté aquí está tan vigente como en el 2022. Nos dice, ¿qué debo hacer si el uso del motivo de cancelación 01, comprobante emitidos con errores con relación y el comprobante no se cancela, no presenta error? Respuesta: podrás utilizar la clave 02 para realizar la cancelación de los CFDI relacionados, incluyendo el que sustituya el CFDI a cancelar. Esto con la finalidad de que no se genere un estatus de no cancelable. ¿Por qué? Porque como están autorreferenciados el uno con el otro, no te va a actualizar el estatus de cancelación, te lo va a marcar como no cancelable, se van a quedar bloqueados ambos. Entonces la guía te dice, ok, si te pasó, porque puede llegar a pasar, ambos cancélalos con motivo 02. En los casos en que subsista la operación, deberás emitir uno nuevo con la información correcta y la clave de tipo relación 04, sustitución de CFDIs previos. Compañera que preguntaba hace unos minutos, ¿se puede? Sí se puede, pero sí y solo sí te ocurrió esto. Si esto no te ocurrió, entonces no. Entonces no tendrías por qué haberlo cancelado así. Esto es solamente porque sabe el SAT de sus limitaciones técnicas y sabe que puede ocurrir. Incluso aquí me pone el diagrama y me dice, oye, emití esto y luego me quedaron activas y ya no puedo cancelarlas porque hacen una autorreferencia una a la otra. Ok, ambas cancélamelas con motivo 02, sin relación. Pero la nueva, sí me la vas a poner sustitución 04, CFDIs previos. ¿Cuál va a sustituir a la A o a la B? A la A, a la primerita, a la que dio origen a la corrección y a la cancelación original. ¿Queda claro esto, compañera? ¿Resuelve esto su duda o solamente la agrava? Nos comparte una compañera, todas se cancelan con motivo 02. Híjole, hay que empezar a cambiarlo. Indistintamente de que usted le ponga como quiera a la nueva factura, si canceló con motivo 02, aunque a la factura le agregue esto solo lo contempla en el caso de que se hayan bloqueado las dos, pero si no, debió de haber cancelado así. Y si siempre lo estuvo haciendo así, a partir de hoy, hay que empezar a cambiarlo, ¿verdad? Hay que empezar a hacerlo bien. Comenta una compañera, veo mucho en la práctica que así cancelan con motivo 02 y relacionan el 4 de sustitución. Lo que pasa es que a veces nos piden las cancelaciones de ya, corrígemelo ya, ¿no? O sea, hay tiempos para todo. Entonces, para evitar que pase esto de que se bloqueen y como lo quieren hacer en ese momento, por eso utilizan el motivo de cancelación 02. Pero recuerden, la guía de llenado está para decirnos cuál es la forma correcta de hacerlo. Y si lo estás haciendo distinto, lo estás haciendo mal. Segundo, motivo de cancelación 02, comprobante emitido con errores sin relación.
Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave de producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada. Consideraciones para utilizar este motivo. Puede o no subsistir la operación. Ya lo vimos acá. Sí subsiste la operación, pero por una imposibilidad técnica de poderlas cancelar porque están autorreferenciadas la una a la otra, pues por eso vamos a utilizar la 02. Entonces, puede o no subsistir la operación. Aunque el único caso en el que va a subsistir y vamos a utilizar 02, el único caso va a ser cuando tenemos documentos relacionados que por estar autorreferenciados no se puedan cancelar, que es precisamente o cuando tenemos complementos de pago que se tienen que cancelar y no los puedo autorreferenciar porque de otra forma volverían a quedar como no cancelables. ¿Será que utilicemos este motivo 02? Que ahorita vamos a ver ese escenario en particular. La mayoría de los casos va a ser porque hubo errores en el RFC o porque hubo errores en los FDI relacionados, aunque no es exclusivo el uso en estos dos, pero en la mayoría de los casos va a ocurrir por estas dos razones. ¿Cómo quedaría entonces? Primero emito un CFDI con errores. Vamos a poner que el error fue en el RFC, no era para este contribuyente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a cancelarlo cuando me dé cuenta del error, pero lo voy a cancelar con comprobante emitido con errores sin relación. Al detectar el error, se procede a cancelar el CFDI. ¿Por qué? Pues porque no hay relación. De hecho, no existe relación entre ellos, que no eran para el mismo contribuyente. Me equivoqué, lo seleccioné mal. Pregunta: si el CFDI que sustituye la operación inicial también se cancela y el CFDI inicial ya está cancelado y tengo que hacer un CFDI nuevo, ¿cómo se relaciona? Ya que tiene que relacionar el CFDI inicial. Vaya, aquí la compañera nos habla de un montón de autorreferencias al mismo CFDI, tantas que incluso podría causar que esto se discontinúe el espacio-tiempo al tratar de cancelar y relacionar tantas veces un CFDI. No se preocupe, ahorita vamos a ver un escenario parecido y volvemos con su tema, compañera, porque da mucha tela de dónde cortar. Así es que ahorita llegando a ese ejemplo, vamos a hablar de cuántas veces puedo relacionar o cancelar un CFDI. No se preocupe, ahorita retomamos su duda. ¿Queda claro cómo utilizo el motivo 01 y cómo utilizo el motivo 02? ¿Pueden levantar su mano? Gracias, gracias. Pueden bajar su mano. Ahora, aquí pasa otro de estos temas que están en la guía de llenado, pero la propia guía de llenado se contradice y aquí es donde vamos a empezar a tener problemas, porque si la guía de llenado es la forma de hacerlo bien, pero la guía de llenado no está bien, ¿qué voy a hacer entonces? Porque el procedimiento me lo indica así la guía. Pero, ojo con la pregunta número 8, emití una factura con error en el RFC, no era para ese cliente. ¿Qué voy a hacer? Me dice, puedes cancelar con motivo 02. Comprobante emitido con errores sin relación, y luego me dice, y posteriormente cuando sustituyas agregas la clave de relación 04, sustitución de facturas o CFDIs previos. Pero no eran para el mismo RFC, no, pero considera que esto puede ocurrir en el lapso de un mes a otro mes. Y entonces puede pasar que yo en el mes 1 emití el CFDI al RFC XAXX. Cerró el mes, presenté la declaración, lo acumulé y pagué los impuestos. Pero en el mes número 2, el contribuyente se da cuenta y me dice, oye, no encontré en el repositorio el CFDI que me emitiste. Y luego cuando lo descargué del correo en el que me mandaste, donde viene el PDF, me voy dando cuenta de que en lugar de emitirlo a mi RFC XB XX lo emitiste al XAXX, corrígemelo, ¿no? Y entonces lo vas a tener que corregir como pago en una sola exhibición, pero como ya lo acumulaste, el momento de la obligación de acumular ya fue en este mes, sí tendrías que agregarle la relación por sustitución. Porque contempla la guía que pueda ocurrir, que pueda pasar de un mes a otro mes, aunque yo considero complicado. Ya ahorita lo considero muy complicado porque, pregunta compañeros,
¿Cuánto tardan ustedes en darse cuenta que un CFDI se lo emitieron a otro RFC y no a ustedes? ¿Cuánto tiempo tardan en darse cuenta? Casi de inmediato, ¿verdad? Gracias. Al momento de recibirlo. Entonces considero que ya es muy complicado que esto ocurra, pero así lo previó en aquel momento, en aquel lejano 2022 la autoridad, y por eso lo contempla así. Sin embargo, en el escenario de cancelación, también me dice, si debes de cancelar con motivo 02 comprobante emitidos con error sin relación porque te equivocaste de RFC, emites la factura con los datos correctos, pero aquí ya no le agregas relación, porque contempla que también esto puede ocurrir antes de que haya llegado el momento de la acumulación, es decir, que si hubieras dado cuenta luego, me lo acabo de emitir y todavía no se lo envío al receptor y yo ya me di cuenta que cometí un error y se lo emití a otro RFC, cancelas sin relación. Esto solamente lo voy a aplicar cuando ya haya pasado el mes posterior o posteriores y que ya haya ocurrido el momento de acumulación y ya me lo haya acumulado. Prevé los dos, se contradice porque lo pone uno en preguntas y otro en escenarios sí, pero poniéndole un poquito de atención podemos darnos cuenta de que ambos casos tienen sentido. Cosas de la guía de llenado. Motivo de cancelación 03, no se llevó a cabo la operación. Este supuesto aplica cuando se facturó una operación que no se concreta. Y ojo, porque aquí es importante puntualizar que la operación no subsiste. Consideraciones. No subsiste la operación, se va a cancelar, no se realizó. Y también debemos de considerar que además de que no subsista la operación, se deben de cumplir los tres supuestos. En este caso, los tres se tienen que cumplir porque si no, estaríamos utilizando incorrectamente este motivo de cancelación. Primero, no debe de subsistir operación. No se hayan entregado los bienes ni prestado el servicio o el uso goce temporal. Y tampoco se haya recibido pago total o parcial. Los tres se tienen que cumplir. Si se cumplen los tres puntos, adelante, cancela como no se llevó a cabo la operación. Pero si alguno de los tres ocurre, que subsista la operación o que sí se haya entregado el bien o prestado el servicio o se haya recibido una parte del pago o total o parcialmente, entonces no aplica porque sí se llevó a cabo la operación. Para que se considere que una operación no se llevó a cabo, debe de reunir estos tres elementos. Si no, sí se llevó a cabo y en todo caso será pues un anticipo, será entonces una devolución, será entonces un descuento, será entonces una bonificación. Pero de que se llevó a cabo la operación, si se llevó a cabo, tan se llevó a cabo que entregué el bien o presté el servicio o me pagaron parcial o totalmente la operación. ¿Queda claro? Puede levantar su mano si quedó claro cuándo voy a utilizar motivo de cancelación 03. Cuando no se lleva a cabo la operación, emito el CFDI con todos los datos están correctos, pero resulta que me dice el cliente, ¿sabes qué? Ya no, ya lo conseguí más barato. Tengo un cuate que lo vende más barato. Ah, bueno, cómpralo con él. Se cancela por completo la operación. Nunca se llevó a cabo la prestación del servicio, nunca se entregó el bien, no subsiste la operación, esta operación va a darse por terminada y además de esto tampoco se cobró ni total ni parcialmente. Por lo tanto, cuando cancele, voy a indicarle simplemente que no se llevó a cabo la operación. Algunos podrán decir, igual la puedo cancelar con motivo 02 porque no va a tener relación. En términos prácticos, el efecto va a ser el mismo, pero te repito, así lo dice la guía de llenado, no lo estoy inventando yo. Motivo de cancelación 04, y este es también el menos utilizado y el menos comprendido de los motivos de cancelación. Si me lo preguntas, personalmente yo no lo utilizaría, aunque esté en la guía de llenado, porque antes de que existiera esta guía de llenado, ya existía la guía de llenado del CFDI global y ese ya prevé un procedimiento para esto. De hecho, ya lo vimos, si buscas la grabación del tema CFDI global, ya vimos este procedimiento, solo que no sé, quien redactó esta guía yo creo que no había leído la guía de CFDI global y no se había dado cuenta de que ya existía un procedimiento para evitar precisamente cancelar los CFDI globales, pero bueno, te lo comparto porque está en la guía. ¿Cuándo voy a aplicar el motivo de cancelación operación nominativa relacionada con la factura global?
cuando incluyes una venta en la factura global que posteriormente el contribuyente te pida que lo relaciones en una factura nominativa. La operación global subsiste, únicamente va a aplicar para los casos en que la operación se haya incluido ya en una factura global, que ya haya cerrado el mes y posteriormente te lo hayan solicitado como una operación nominativa. Y el CFDI nominativo no va a tener relación con la operación global. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, si ya emití el CFDI global de operaciones con el público en general y posteriormente a esto, vamos a decir que en el mes siguiente, en febrero, si esta la emití en enero, en febrero llega el contribuyente con su comprobante de operaciones al público en general y me dice, oye, ¿me lo puedes facturar? Vas a aplicar este procedimiento. Aunque si me lo preguntas nuevamente, yo no aplicaría este procedimiento, yo aplicaría el que contempla la guía de llenado del CFDI global. Pero si vas a aplicar este, que también es válido porque ambos están en guía de llenado, así es que cualquiera de los dos es válido, pues entonces cancelarías el CFDI global con operación nominativa relacionada en la factura global. Este va a ser tu motivo de cancelación. Y en un tercer momento volverías a emitir el CFDI global con toda la información del nodo información global, pero ahora sin contemplar el monto de la operación que relacionaste, que emitiste como una factura nominativa. Y aquí ya no va a tener ningún otro tipo de relación, ni la nueva factura global, ni tampoco el CFDI por la operación nominativa. ¿Queda claro, compañeros? ¿Se entiende cuándo voy a utilizar y cómo voy a utilizar el motivo 04? Puede levantar su mano o, en caso de que tenga dudas, adelante. Pregunta una compañera, en lugar de cancelar la factura global, ¿puedo hacer una nota de crédito, un CFDI ingresos? Claro, sí. De hecho, es el procedimiento que les mencionaba, el que viene en la guía de llenado del CFDI global. Si me lo pregunta personalmente, yo no utilizaría este. Yo me iría a la guía de llenado del CFDI global y ahí viene el procedimiento de cómo emites un CFDI de egresos para relacionarlo con esta operación. Eso es lo que yo haría, aunque como ambos procedimientos están en la guía de llenado, adelante. Cualquiera de los dos. Pero sí, compañera, es perfectamente válido cualquiera de los dos procedimientos. Que le emitas un CFDI de egresos a este y luego emitas el CFDI nominativo, o que lo canceles y luego lo vuelvas a emitir, la que gustes. Perfecto, compañeros, gracias. Vamos a continuar entonces. Relación de CFDIs aquí, ojo, porque aquí ya vamos a empezar a mezclar los dos temas, tanto el de la cancelación como el de la relación de CFDIs. Y ahorita vamos a retomar lo que comentaba la compañera de si ya cancelé el que tenía relacionado al original y lo volví a cancelar y lo volví a sustituir, ¿cómo le voy a hacer? Ahorita vamos a compartir un ejemplo que más o menos se parece a este y retomamos lo que comentaba la compañera. ¿Para qué sirve o por qué la existencia del atributo CFDI relacionados? La utilidad, el porqué de incluir este elemento en el CFDI 4.0, bueno, de hecho este venía ya desde el CFDI 3.0, es poder tener la rastreabilidad en las operaciones relacionadas con la emisión, la relación y la sustitución de los CFDIs. Si nosotros revisamos el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2022, ojo, no el de la 2025, recuerda que este anexo, el anexo 20, el que nos habla del CFDI 4.0, está vigente desde el 2022 y ahorita vas a los transitorios de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2025, me parece que es en el primero o en el segundo transitorio, nos dice que se prorroga la vigencia del anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal del 2022, así es que es exactamente el mismo. Les comento porque hace unos días un compañero me dijo, oye, es que en la Resolución Miscelánea Fiscal no viene el anexo 20, y ahí lo estuvo buscando como anexo 20 del 2025, pero no, es el mismo del 2022. Aparece el atributo CFDI relacionados, con un cambio muy importante en relación al CFDI 3.3, porque en el CFDI 4.0, y precisamente por el tema que menciona la compañera de que ya cancelé y sustituí, volví a cancelar, ¿cómo le agrego la relación? ¿Cómo realizo la rastreabilidad de esa operación? La diferencia es que en CFDI 4.0 ya puedo agregar más de un tipo de relación. En CFDI 3.3 no podías agregar más que una sola relación, ya sea sustitución, nota de débito, nota de crédito, devoluciones, etcétera, etcétera. Solamente aceptaba una.
pero a partir del CFDI 4.0 ya puedo tener o ninguna o infinitas, que veo complicado que le vayas a poner más de 2 o 3. De hecho, ahorita vamos a ver varios casos donde puedo ponerle 2 tipos de relaciones, pero veo complicado que pueda llevar más de 3 tipos de relaciones, aunque podría darse el caso. Ahorita me lo comparten y me lo comentan en el caso de que se encuentren en alguna situación así. Este tipo de relación va a admitir de 0 a los que yo quiera tipos de relaciones con los UUID desde 1 y hasta N número de CFDI relacionados, porque un solo CFDI puede estar sustituyendo a otros 3, 4, 5, o puede estar haciendo referencia a 3 o 4, 5 CFDIs más. No hay que casarnos con la idea de que la sustitución o que la relación es de 1 a 1. No siempre es así. Hay muchos casos en los que sí, pero no todos son relacionados 1 a 1, porque puedo tener, por ejemplo, un CFDI de egresos por devolución que se lo esté aplicando a varios CFDIs de ingresos al mismo tiempo, y entonces voy a tener todos los UUID de esos CFDIs de ingreso a los que les estoy aplicando la devolución, con un único tipo de relación que sería devolución de mercancías, ¿cierto? Oye, me equivoqué en ese CFDI de egresos que había relacionado con un montón de CFDIs de ingresos por devolución y lo tengo que sustituir. Ah, pues aquí le vas a agregar 2 tipos de relación. El primero, sustitución de CFDIs previos. ¿Cuál está sustituyendo? El CFDI de egresos anterior. Y además le voy a agregar un segundo tipo de relación que sería devolución de mercancías, y donde voy a relacionar todos los UID de los CFDIs de ingreso a los que les estoy aplicando la devolución. Y así puedo tener N número de tipos de relación contra N número de UUID de los CFDI relacionados. ¿Qué nos dice la guía de llenado del CFDI 4.0 al momento de hablarnos de cómo voy a llenar el apartado CFDI relacionados? Y ojo, porque aquí nos va a hablar de las condiciones de cómo se va a ir llenando este nodo. Se deberá registrar la clave de la relación que existe entre este comprobante que se está generando y el o los CFDIs previos. Nos dice que esta información, este tipo de relación, lo voy a encontrar en el catálogo C tipo relación publicado en el portal del SAT. Y aquí te pongo una captura del catálogo C tipo relación, donde voy a encontrar hasta 7 tipos de relación. Los que más conocemos y que más hemos utilizado: nota de crédito de los documentos relacionados, el 01, cuando se trata de descuentos o bonificaciones. Devolución de mercancías sobre facturas o traslados previos, 03, cuando se trata de devoluciones. El 04, que es el que más utilizamos, sustitución de los FDIs previos, que ya vimos unos ejemplos anteriormente y ahorita vamos a ver otros más. Y los que no utilizamos casi nunca, pero que sí existe obligación de utilizar, y ahorita vamos a hablar de ello. 05, traslado de mercancías facturadas previamente. 06, facturas generadas por los traslados previos. Y 07, CFDI por aplicación de anticipo. Y hasta ahora hay un único caso documentado en las guías de llenado para el uso del tipo de relación 02, nota de débito de los documentos relacionados. ¿Recuerdas la sesión CFDI de egresos? Ve a la guía de llenado del CFDI de egresos y ahí, en el último escenario de descuentos aplicables a futuro, ahí te vas a encontrar el único ejemplo documentado del uso del tipo de relación 02, nota de débito de los documentos relacionados. Este tipo de relación casi exclusivamente se va a utilizar para ese caso rarísimo. También te lo comentaba en el video, en la transmisión anterior, que es un caso sumamente extraño y raro y no recomendable, pero si llega a ocurrir y caes en ese supuesto, ahí es donde utilizarías este tipo de relación. Por todo lo demás, la guía de llenado me dice, cuando el tipo de relación sea nota de crédito, nota de débito, estos no se deben registrar en notas de crédito o débito con comprobantes de tipo traslado, pago o nómina. Es decir, cuando tú tengas alguno de estos dos, podrán ser en CFDI de ingresos, pero no en CFDI de egresos, traslado, pagos o nómina. Cuando el tipo de relación tenga clave 03, no se deben registrar devoluciones de mercancías sobre comprobantes de tipo egresos, pagos o nómina. Es decir, solamente lo voy a aplicar en CFDIs de tipo ingreso. Cuando el tipo de relación tenga la clave 04, si este documento se está generando
es de tipo ingreso o egreso, puede sustituir o a uno de ingreso o a uno de egreso, o en su caso, sustituir a cualquier comprobante siempre que sea del mismo tipo. Es decir, que este sí lo puedo aplicar a ingreso, lo puedo aplicar a egreso, lo puedo aplicar a pago, lo puedo aplicar a nómina, lo puedo aplicar a traslado, lo puedo aplicar a retenciones y pagos, a cualquiera, siempre que esté sustituyendo un CFDI con otro de la misma naturaleza. Esa es la condición. Cuando el tipo de relación sea 0,5, este documento que se está generando debe ser de tipo traslado. Este es para uso exclusivo de CFDIs de traslado. Pregunta, compañeros, ¿quién ya ha utilizado CFDIs de traslado? Al margen de que tenga o no carta aporte. De hecho, creo que se debe de utilizar más sin carta aporte que con carta aporte. Solamente una persona levantó la mano. Gracias. Bien, este es de los menos utilizados, pero sí hay obligación de hacerlo. Ahorita vamos a ver un caso al respecto. Cuando el tipo de relación sea 0,6, este documento que se está generando debe ser de tipo ingreso. Este es exclusivo para CFDIs de tipo ingreso y los documentos que se relacionen deberán de ser de tipo traslado. Cuando el tipo de relación sea 0,7, este documento que se está generando debe de ser de tipo ingreso o egreso. Y ahorita vamos a ver el escenario, el caso de la guía de llenado de los anticipos, donde voy a utilizar el tipo de relación 0,7 tanto para un CFDI de ingresos como para un CFDI de egresos, para los dos en la misma operación. Vamos a ver los casos de uso. Ojo, no son todos, sería muy complicado y muy extenso y muy tedioso también el hablar de todos los casos al mismo tiempo, pero te traigo una selección de los casos que más se han presentado y que más causan dudas al respecto de cómo los voy a emitir. Cancelación de CFDI con pagos relacionados. Primero, tengo un CFDI de ingresos que emití como pago en parcialidades o diferido en el mes de enero. En este primer momento, el CFDI se da por bueno, se emite, se recibe sin problemas. En un segundo momento, el 15 de enero, estoy todavía en el mismo mes, pero ya han pasado 15 días, se liquida la operación y emito el CFDI con complemento de pago por la operación. Entre estos dos, como tal, no existe una relación a través del nodo tipo de relación, pero existe una segunda relación en el apartado de documentos pagados, porque aquí le estoy indicando que este CFDI de pago está pagando este CFDI de pago en parcialidades o diferido. Y después ocurre en un tercer momento, el día 7 de febrero, es decir, una vez que ya pasó al siguiente mes, detecto un error en la clave de producto o servicio del CFDI y solicito que se corrija. Es decir, el error está en el CFDI de ingresos. Está mal la clave del producto o servicio, pero yo no me di cuenta de esto sino hasta el mes siguiente, cuando ya tengo un complemento de pago que está asociado a ese CFDI de ingresos. Como tal, entre ellos, no hay un nodo de tipo relación, pero sí están relacionados en el apartado, en el atributo de documentos pagados. ¿Qué nos decía la regla de la resolución? Que si voy a cancelar un documento que ya esté asociado o relacionado con otro CFDI, primero debo de cancelar los que estén relacionados para posteriormente poder cancelar el CFDI de origen. ¿Cómo voy a proceder en este caso? Y este caso puede ser que tenga incluso 3, 4, 5 pagos porque lo hice en 4 o 5 pagos chiquitos. El caso de cómo lo voy a solventar va a ser exactamente el mismo. Primero, voy a cancelar el complemento de pago con motivo 02. ¿Por qué lo voy a cancelar con motivo de cancelación 02? Si al final de cuentas este no está mal, no tiene errores, y si lo cancelo lo tendré que en su caso relacionar con otro que lo sustituya. ¿Por qué lo voy a cancelar con motivo 02? Porque si lo cancelo con motivo 01, voy a tener una autorreferencia de este a otro nuevo que tengo que cancelar para que este sea cancelable, pero si lo voy a cancelar por motivo de canción 01, tengo que cancelar el otro y esto me va a generar un loop en el que no puedo cancelar uno porque tengo otro relacionado y el otro lo tengo que relacionar porque tengo que cancelarlo por sustitución y esto va
a generar un loop infinito en el que no voy a poder cancelar ni uno ni otro, ¿cierto? Por esta razón, y solo por esta razón es que lo voy a cancelar como con motivo 002, es decir, comprobante emitido con errores sin relación. Eso es lo primero que voy a hacer, cancelar el CFDI de pago. Puede levantar su mano si entendimos por qué lo voy a cancelar con motivo 02 y no con motivo 01. Gracias, exactamente, compañeros, exactamente, porque crearía un loop infinito de cancelación, no cancelación, y esto podría descontinuar el espacio-tiempo y terminar en una tragedia. Segundo momento, una vez que el estatus del CFDI del paso 1 es cancelado, me tengo que esperar, incluso tendría que esperarme, si llegara a darse el caso, hasta 72 horas, hasta que este aparezca como cancelado. Si todavía no aparece como cancelado, no puedo proceder con el segundo paso. Ya una vez que me aseguré que el CFDI de pago aparece con estatus cancelado, voy a emitir el CFDI con la corrección de errores. Voy a modificar ese dato que estaba erróneo, voy a emitir uno nuevo y en el tipo de relación voy a agregarle tipo de relación, sustitución de CFDIs previos y voy a hacer relación al UUID del CFDI que estoy sustituyendo. Tercer paso. Cuando el estatus del CFDI del paso 2 sea vigente, cuando este ya aparezca en el repositorio del SAT como vigente, entonces voy a pedir la cancelación del CFDI que tenía errores y lo voy a cancelar con motivo de cancelación comprobante emitido con errores con relación y en él voy a hacer referencia al UUID del CFDI nuevo que lo va a sustituir. Levanten la mano, compañeros, si hasta aquí entendimos los 3 pasos que estoy realizando. Perfecto, gracias. Pueden bajar su mano. Último paso. Voy a emitir el complemento de pago con tipo de relación 04. Este va a ser el nuevo, el que va a sustituir al cancelado. ¿Qué documentos estoy pagando? Aquí no voy a hacer referencia al que ya está cancelado. Voy a hacer referencia al CFDI sustituto. Voy a hacer referencia a este. Este ya no, este ya está muerto. Recuerda, este ya está con estatus cancelado. Voy a hacer referencia a ese CFDI sustituto y le voy a agregar el tipo de relación 04, sustitución de CFDIs previos, y aquí voy a hacer la relación al CFDI de pago que ya también está con estatus de cancelado, porque este lo cancelé, recuérdalo, en el primer paso. Y de esta manera es como voy a realizar esta cancelación con sustitución. Compañeros, levanten su mano y compañera, la que me preguntaba al principio sobre este tema de ya cancelé el sustituto, ¿cómo le hago? Esto le ayuda a solventar su duda o si no, adelante, póngamelo en el chat y lo retomamos. Bien, nos dice la compañera que sí, gracias. Bueno, sí, espero que se refiera a que sí le ayuda a resolver su duda. Perfecto, porque luego aquí viene mucho la complicación de a cuál CFDI voy a hacer referencia con el complemento de pago al CFDI sustituto. Porque a su vez el CFDI sustituto hace referencia al CFDI de ingresos que ya está cancelado. Va en cadenita, en escalera, vamos a decirlo así. Va pasito por paso, por eso no hacemos referencia al CFDI que ya está cancelado, porque pues bueno, ya está cancelado. Siguiente escenario, cancelación con CFDI de ingresos relacionados. En un primer momento emito un CFDI de ingresos PPD el día 1 de enero por una operación que todavía no ha sido pagada. Transcurre un lapso de tiempo, digamos el 15 de enero, se otorga un descuento al CFDI que aún no ha sido pagado. Y en el caso, cuando yo emito un CFDI de egresos por el cual no ha sido pagado, recuerda, si regresamos un poquito al tema de CFDI de ingresos, lo tengo que emitir como pago en una sola exhibición, aunque el CFDI de ingresos no haya sido pagado, sin excepción todos los CFDIs de egresos son pago en una sola exhibición. ¿Por qué? Porque así lo indica la guía de llenado. En forma de pago le tendré que poner 15 condonación, aunque realmente no se haya dado el escenario de la condonación, no puede existir una condonación, no se ha pagado. Y en tipo de relación le vamos a agregar a este CFDI de egresos nota de crédito de los documentos relacionados y vamos a hacer referencia al CFDI de ingresos que le dio origen al CFDI de egresos por el descuento.
Posteriormente, en un tercer momento, el día 20 de enero, detecto que hay un error en el importe del descuento. Resulta que esta no era la cantidad que iba a descontar. Hubo un error de dedo, pero ya está timbrado el CFDI de egresos. ¿Cómo lo voy a cancelar y a sustituir? Ojo. Primero, voy a emitir el CFDI de egreso con la corrección y voy a agregarle dos tipos de relación, porque este CFDI de egresos va a hacer dos cosas. Primero, aplicarle una disminución a un CFDI de ingreso. A la referencia sigue siendo la misma porque sigue estando vigente. Y segundo, ¿qué efecto más va a tener? Sustituir a un CFDI previo. ¿A cuál CFDI? Al que contiene el error en el descuento. Y una vez, en un segundo momento, cuando el estatus del CFDI del paso 1 es vigente, voy a solicitar la cancelación del CFDI de egresos con motivo de cancelación 01, comprobante emitido con errores con relación, y voy a hacer referencia al CFDI de egresos que lo sustituye. Notas que tengo dos relaciones de CFDI distintas, porque este CFDI va a tener dos efectos: aplicarle un descuento a un CFDI y sustituir a un CFDI previo. Te repito, aquí veo un poco complicado un escenario en donde tengas que agregar más de 2, 3 relaciones. Lo veo complicado. Pero si tú te encuentras en uno de esos casos, adelante, pónmelo en el chat y lo revisamos. Pero te repito, me parece un poco complicado ver un escenario donde haya más de dos tipos de relación. Siguiente escenario: traslado de mercancías vendidas utilizando medios propios. Ojo, porque este es el menos utilizado de los casos y que sí estoy obligado a hacerlo. Soy una empresa que me dedico a la venta de productos o mercancías y como parte del servicio ofrezco el envío o el traslado de las mercancías hasta el domicilio del cliente. Y esto ocurre en muchos tipos de giros, en muchos tipos de empresas, que como parte de los servicios que ofrezco está el servicio de entrega, en los que utilizo medios propios. No contrato a un tercero para hacerlo, no los mando por paquetería especializada, no los mando por fletes, utilizo mis propios medios para realizar la entrega de las mercancías. Y ojo, y en este caso estoy obligado a utilizar el siguiente escenario. En un primer momento voy a emitir un CFDI de ingreso como pago en una sola exhibición en el mes de marzo, el día 1, por la venta de productos. Acuerdo con el comprador que voy a realizar la entrega utilizando medios de transporte propios. ¿Qué es lo que requiero para poder hacer la entrega? Requiero amparar el transporte, legal tenencia y estancia de las mercancías durante el trayecto. Oye, dirán muchos, pero la entrega va a ser local, no voy a transitar por tramo federal. Perfecto, no vas a transitar por tramo federal, no ocupas complemento de carta aporte. ¿Vas a transitar por medios locales? Perfecto, pero sí requiere CFDI de traslado. La carta aporte no tiene absolutamente nada que ver con esto. El tema es el CFDI de transporte, porque el CFDI de transporte, si nos vamos a la guía de llenado, al anexo 2, al apéndice 2, disculpa, donde vienen las definiciones de CFDI, por qué y para qué se utilizan, nos dice que el CFDI de traslado se utiliza para amparar el transporte, la legal tenencia y legal estancia de las mercancías durante el trayecto. Oye, pero tengo la factura que le emití al comprador. Bueno, este es para el comprador, para que tú, por medios propios, puedas amparar el transporte, la legal tenencia y la estancia. Tengas obligación o no de incorporar carta aporte, esto es tema aparte, muy al margen. Tengas o no tengas la obligación de incorporar carta aporte, debes emitir el CFDI de traslado. Y cuando emitas el CFDI de traslado, este CFDI de traslado debe incluir el tipo de relación 05, traslado de mercancías facturados previamente, y hacer referencia al UUID del CFDI que le dio origen a este traslado. Esto casi nadie lo hace, pero todos los que hagan esto de entregar mercancías por medios propios, sea o no que tengas la obligación de la carta aporte, tienes la obligación de emitir el CFDI de traslado, porque es este y no este el que acredita y ampara el transporte, legal tenencia y estancia de las mercancías durante el trayecto, sin importar que el trayecto sea local o sea federal.
Preguntas, ¿qué pasa si no lo emito? Hasta ahorita no ha pasado nada, ¿eh? No me ha tocado ver todavía que pase algo, pero la disposición está ahí, compañeros. Haya pasado o no haya pasado, ahí está la disposición. La obligación ahí está, existe. Trasladas mercancía en medios propios, sea local o federal, no importa el trayecto, debes de emitir CFDI de traslado, porque es este CFDI y solo este el que ampara el transporte legal, tenencia y estancia de las mercancías durante el trayecto. Es verdad, a mí todavía no me ha tocado verlo, me ha tocado verlo en el tema de carta aporte, que si no le incorporas carta aporte y es tramo federal, sí hay revisiones, pero cuando es local no me ha tocado que te pidan CFDI de traslado, pero la disposición ahí está, solamente es de esperar a que caiga la recaudación para que quieran sacar dinero de algún lado y empiecen a revisar esto. Así que, pues, la obligación ahí está. ¿Cómo cumplirla también? Esta sería la, preguntan, ¿esta sería la carta aporte o su complemento carta aporte? No. La carta aporte es un tema distinto. Sí se le puede incorporar carta aporte al CFDI de traslado, pero el CFDI de traslado por sí mismo no es una carta aporte. Es solamente un CFDI que ampara el transporte legal, tenencia y estancia de las mercancías, pero no es la carta aporte, aunque sí se le puede incorporar la carta aporte. ¿Cuándo se le incorpora? Cuando el traslado va a ser por tramo federal. Si el traslado va a ser local, no tienes obligación de incorporar carta aporte, pero sigues teniendo obligación de expedir el CFDI de traslado. Recuerda que el complemento de carta aporte se puede incorporar a un CFDI de traslado o a un CFDI de ingresos. Se incorpora al CFDI de traslado cuando lo trasladas por medios propios y cuando contratas a un tercero prestador de servicio de transporte es cuando se le incorpora al CFDI de ingresos por el pago de ese servicio de transporte. Siguiente escenario, CFDI relacionado por anticipo. A ver, antes de continuar, hay otra duda. En el ejemplo anterior, me regreso al ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, si se emite el nuevo CFDI de egreso con las relaciones correspondientes cuando intente cancelar el egreso erróneo, sí me va a permitir cancelarlo porque ese a su vez está relacionado al CFDI de ingresos. Sí se lo va a permitir relacionar. Así es, compañera, porque valida para el motivo de cancelación con relación, valida que esta relación, que este CFDI tenga esto, ¿sí? Que este en el que vas a cancelar tenga esta relación aquí, no pasa nada. Pasaría si quisieras cancelar este. Si quisieras cancelar este, ahí sí te va a decir no lo puedo cancelar porque necesito que primero me canceles este. Pero en el caso de la sustitución de este por este no vas a tener problemas siempre que hayas incorporado correctamente este tipo de relación, el de sustitución. Sí, compañera, por este de aquí, por esta relación, no se preocupe, esa no la va a validar. La validaría si quisieras cancelar este. Si este fuera el que quisieras cancelar, sí te diría que no lo puedes cancelar porque ya hay un CFDI en el cual está relacionado, que es este. Pregunta nuevamente si el CFDI de carta aporte... A ver, nuevamente, creo que no me expliqué muy bien. La carta aporte es un complemento y como tal, como complemento, no puede existir por sí solito. O sea, la carta aporte sola no existe. La carta aporte, al ser un complemento, debe de integrarse o incorporarse con un CFDI. Se puede incorporar a un CFDI de traslado o a un CFDI de ingreso, pero carta aporte solita no puede existir. Puede existir un CFDI de traslado solito sin carta aporte perfectamente, no hay problema por ello, siempre y cuando la transportación vaya a ser en tramos locales, que no abarque tramos federales, sin problemas, ¿sale? Pero carta aporte solito no existe y el CFDI de traslados no es una carta aporte. Siguiente escenario, CFDI relacionado por anticipos. Primer momento, voy a emitir un CFDI por el anticipo recibido, de acuerdo a lo que establece la guía de llenado de anticipos, con todos los datos que establece la guía de llenado, servicios de facturación, actividad, anticipo del bien o servicio, por el monto del anticipo que estoy recibiendo. En un segundo momento, cuando voy a aplicar ese anticipo a una operación, voy a emitir el CFDI de ingresos
por el total de la operación sobre la cual se va a aplicar el anticipo. Y lo voy a hacer el CFDI completito, como si se tratara de toda la operación completa. Y le voy a agregar el tipo de relación 07 CFDI por aplicación de anticipo, haciendo referencia al CFDI que emití en el momento en el que recibí el anticipo. Posteriormente, y una vez que ya me aseguré que este CFDI del paso 2 aparece como vigente, voy a emitir el siguiente CFDI, que va a ser el CFDI de egresos. Este CFDI de egresos lo voy a emitir por el monto del anticipo que recibí previamente y le voy a agregar el tipo de relación 07 CFDI por aplicación de anticipo. Y voy a relacionar el CFDI de la operación completa. Ojo, aquí no voy a relacionar porque muchos lo que hacemos es aquí relacionar pero no, esto es incorrecto. El que voy a relacionar es pues es a al que le voy a estar aplicando la disminución hasta por el importe de lo que ya me pagaron de anticipo. Se acumula en el momento en el que se recibe el anticipo. Se acumula en el momento en el que se realiza la operación, pero no por el total, porque a recuerda, le estamos aplicando esta disminución. Solamente vas a acumular el remanente. De esta manera vamos a relacionar estos FDIs en el caso de anticipos recibidos. Siguiente escenario, factura de las mercancías trasladadas utilizando medios propios. Este es otro caso que también puede ocurrir con el tema del CFDI de traslado, que pacto una operación con el cliente, pero el cliente me dice, mándame primero la mercancía. Una vez que yo revise la mercancía y me asegure que llega en las condiciones que pactamos, te realizo el pago. ¿Qué es lo que haces entonces? Primero emites el CFDI de traslado. Emites el CFDI de traslado sin hacer ningún tipo de relación y envías la mercancía. Cuando el cliente recibe la mercancía y valida el estado y la calidad de la misma y determina que sí efectivamente es lo que acordamos, entonces procede al pago. Y aquí es cuando yo voy a emitir el CFDI de ingresos, al cual le voy a agregar el tipo de relación 06, factura generada por los traslados previos, haciendo referencia a ese CFDI de traslado que emití para amparar el transporte legal, tenencia y estancia de la mercancía durante el traslado, durante el trayecto entre que salió de mis instalaciones y llegó a las instalaciones del cliente. Este es otro de los casos que tampoco aplicamos. ¿Qué es lo que hacemos? Le mandamos una remisión al cliente, le emitimos una remisión o nos manda una orden de compra y le mando la mercancía. Ya cuando la tiene y la valida, le emito el CFDI de ingresos, pero no emito el CFDI de traslado por el traslado de la mercancía, que esta sí es una obligación. Pregunta a un compañero, ¿cuál es el grupo al que se refiere? Yo di con su curso por medio de un link que compartió alguien en un grupo de WhatsApp. Ay, vaya, gracias, qué bueno, qué buena onda que haya más grupos donde se comparten mis links. Eso me da mucho gusto. No se preocupe, compañero, ahorita terminando les comparto los enlaces tanto del canal de YouTube como del grupo de WhatsApp, que el grupo de WhatsApp ya lo sabes, para resolución de dudas, propuesta de temas, memes también, ¿por qué no? Ya va a ser Día del Contador y los memes del Día del Contador se ponen buenos. Son tristes, pero dan risa porque son verdad. Bien. Existe la obligación de emitir el CFDI de traslado por el simple hecho de transportar mercancía. No importa que el traslado sea local o sea federal. Si es local, no hay obligación de incorporar complemento de carta aporte. Si es por tramo federal, sí hay obligación de incorporar carta aporte, pero eso es un tema aparte. La obligación del CFDI de traslado existe por el solo hecho de transportar mercancía, ya que es CFDI y no este es el que ampara el transporte, legal, tenencia y estancia de las mercancías. No, solamente es para acumular, ¿verdad? Ya una vez que lo emito, tengo la obligación de acumular. Les dejo en pantalla mis datos de contacto en caso de que tengan alguna duda en lo general al respecto de lo que acabamos de compartir. Les repito, en el chat les dejo los enlaces. El primero es el canal de YouTube. Espero estar subiendo el video el día de mañana por la tarde. O si lo tengo antes, pues les notifico. Y el segundo enlace es para que se unan al grupo de WhatsApp, donde vamos a estar resolviendo dudas, compartiendo temas ahí. También hacemos la difusión de los eventos que son gratuitos
ahorita en unos minutos más les voy a poner a mandar una encuesta para ver en qué temas andamos pendientes para programar el siguiente evento sin costo. La idea es estar programando 1 o 2 temas al mes, si es posible, para que puedan tomarlos, y el material en PDF se los voy a estar mandando a través del grupo. Les repito, compañeros, muchísimas gracias. Por mi parte sería todo el día de hoy. Que tengan una excelente tarde.